Pero los recursos de canon no son nuevos, no se ha generado un incremento en el futuro de recursos de canon. Y esto reduce la capacidad de inversión que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos subnacionales. Tenemos un gobierno en Cajamarca bastante grande en términos de personal. Hay mucha más gente de lo que realmente se necesita para hacer gestión. Y esto se presta además para que esta gente que no tiene nada que hacer actúe como un mecanismo de campaña en estos años que son electorales. Una explicación que tenemos nosotros, además, como evaluación del Colegio de Economistas y que en varias ocasiones hemos oficiado a las municipalidades, al gobierno regional, es que no tienen a profesionales calificados en los puestos mencionados. O puedes tener el economista, pero ni siquiera está habilitado. Entonces, lo que suelen hacer las autoridades es cambio el MOF, cambio el Reglamento de Organización y Funciones, de tal manera que la persona que escogí, que es por un cargo de confianza, se adecúa a los requisitos que yo mismo estoy poniendo, pero no necesariamente son los requisitos a los que me he comprometido. El otro aspecto importante, que también es un defecto de sistema, y en alguna ocasión lo he reflexionado con la gente en Lima, es que también el sistema de inversión, desde la manera como se administra en el Ministerio de Economía, está pensado para poner todas las trabas para que no se gaste. ¿Por qué? Porque se parte del supuesto que en las regiones o en los departamentos del Perú y en los entes subnacionales no existe una capacidad técnica para poder gastar de manera inteligente. Y eso también es cierto. Si tomas un distrito como por ejemplo en La Encañada, donde 96 de cada 100 personas que trabajan tienen menos de secundaria, es evidente que el alcalde, que sus principales funcionarios y demás son gente que tiene muy poca experiencia en la gestión pública. Y para ello deberían existir otros incentivos. Porque, por ejemplo, lo que busca la gente es dividirse, porque al dividirse se crea un nuevo distrito, se crea una nueva provincia y tengo un presupuesto. Pero, digamos, el mecanismo tributario debería buscar que en lugar de que se dividan, de que se junten, de que el gobierno premie la unión de dos distritos, la unión de dos provincias, la unión de dos departamentos, asignándoles mayores presupuestos, pero orientado al cierre de brechas. Pero eso es algo que tiene que cambiar en la legislación nacional y que lamentablemente también nuestros congresistas no tienen ese oído adecuado para poder atender, porque es más fácil atender la división. Un centro poblado quiere hacerse distrito, tiene 300 personas y el Congreso saca la ley para que sea distrito. Eso está mal. No vamos a avanzar con ese nivel de atomización. En general, el caso del departamento de Cajamarca es un caso bastante crítico en el sentido de que no hay proyectos nuevos que generen canon. Y seguimos viviendo de los 3, 4 proyectos. El más importante es Goldfields, Yanacocha en segundo lugar, de ahí sigue Shahuindo y los proyectos de Buenaventura. Pero los recursos de canon no son nuevos, no se ha generado un incremento en el futuro de recursos de canon. Y esto reduce la capacidad de inversión que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos subnacionales. Esto ya viene de un fenómeno que nació el año 2011, inicios del 2012, con el tema Conga, con la paralización de todas las actividades y los proyectos nuevos. Lo que hay fundamentalmente son ampliaciones, pero esas ampliaciones solamente extienden la vida, pero no te dan más recursos. Tenemos un gobierno en Cajamarca bastante grande en términos de personal. Hay mucha más gente de lo que realmente se necesita para hacer gestión. Y esto se presta además para que esta gente que no tiene nada que hacer actúe como un mecanismo de campaña en estos años que son electorales. Tenemos en el caso del gobierno regional un compromiso financiero bastante fuerte. Más o menos en intereses el gobierno regional, por el préstamo con el banco japonés, paga alrededor de 5 millones de soles, pero en pago de la deuda está pagando casi 50 millones de soles. Entonces, si tienes recursos de canon que te llegan, supongamos, por 100 millones, ya la mitad está comprometido en pago de la deuda. Y la otra mitad comprometida en proyectos que no se pueden ejecutar, no tienes nada que hacer. Entonces, ¿qué le queda al gobernador? Apalancar recursos trayendo proyectos de otras agencias, ayudarles que otras agencias cumplan su meta de ejecución presupuestal, así él no la cumpla porque no tiene la capacidad de generar mayores recursos. Y un gobierno regional, un gobierno municipal tiene que comprometerse en la generación de esos recursos. En el caso de los gobiernos municipales han tenido un impacto bastante importante la pandemia porque sus recursos se basan
basan en que la gente tenga ingresos, y si la gente no tiene ingresos, eso impacta inmediatamente en los temas prediales y en los temas vehiculares, que es donde fundamentalmente se generan los principales recursos, y se genera un impacto en un pésimo servicio que hay, ¿no? O sea, no se pueden parchar pistas, no se han hecho nuevas pistas. Yo creo que no, porque el mismo presidente nacional adolece de los mismos problemas que tiene nuestro gobernador, que no tiene ninguna capacidad de gestión, no tiene equipo técnico y tiene un gran problema político que lo va a seguir arrastrando, porque nosotros decidimos elegir de esta manera. Lo mismo hubiera sucedido con Keiko. Si hubiéramos elegido a Keiko, hubiera seguido existiendo ese mismo nivel de incertidumbre, porque tendrías a todo el país descontento frente a esa elección. Pero es que nosotros hemos decidido elegir la incertidumbre, y esto, desde mi punto de vista, se va a mantener por los siguientes 5 años, se salve de la interpelación en el Congreso o no, pero más adelante va a seguir habiendo esa turbulencia. Entonces yo no creo que alguien que quiera estar cercano a Castillo pueda resolver el tema ejecución. En términos financieros, la región tiene que tomar decisiones que son impopulares. Tanto el gobierno de la municipalidad provincial como el gobierno regional, que son los gobiernos más grandes, tienen un exceso de personas que están haciendo actividades que no son eficientes o que están haciendo las mismas cosas que se han hecho hace 30 años y que no genera desarrollo. O sea, no es casual que el gobernador regional haya escogido a la misma empresa que escogieron los del MAS en sus 2 periodos y que escogió Jesús Coronel para hacer el plan de desarrollo concertado. O está mal la empresa o estamos mal todos, porque no estamos haciendo las priorizaciones que queremos. Y las priorizaciones que queremos pasan por tener un enfoque de corto plazo, es decir, de cómo voy a conseguir los recursos para plantar la semilla, y un enfoque de largo plazo, es decir, qué es lo que necesita la región realmente para salir de su desarrollo. En el corto plazo es muy sencillo. La única actividad que genera recursos es la actividad privada. Y de la actividad privada, la única que paga es la minería, porque la agricultura no paga impuestos. Eso hay que serlo conscientes. Hay que decir que tengamos potencial en café, que tengamos potencial en flores, que tengamos potencial en berries andinos, en cacao, pero no pagan impuestos, ni impuesto general a las ventas, ni pagan impuesto a la renta. Entonces, por ahí no hay ingresos, ¿no? O sea, podamos decir que son potenciales, por supuesto, que hay que apoyarlas, por supuesto, pero no generan recurso fiscal. El único que genera recursos fiscales es la minería, y tenemos que plantearnos en serio para poder adelantar todos los proyectos que podamos y tener las inversiones que se realicen para tener recursos. En realidad fue muy bueno el endeudamiento, la intención fue muy buena. Lamentablemente los ejecutores que vinieron fueron desastrosos. Se montaron, y hay que decirlo así, todo el MAS se montó como una mafia para asaltar a la región. Y no es casualidad, además cruzas a alguno de los empresarios que ahora están cercanos al presidente Castillo, son los mismos que estuvieron cercanos con los Goyos y después estuvieron en Junín con Cerrón. O sea, una mafia que se monta para asaltar el Estado. Eso no tiene nada que ver si el endeudamiento fue bueno o fue malo, ¿sí? Eso simplemente tiene que ver con los ejecutores. La intención fue muy buena, los recursos existían, la proyección se hizo adecuadamente, se pensó que salía Conga, se pensó que salía Anglo American, se pensó que salía Galeno, ninguno de los 3 salieron. O sea, nosotros mismos nos hemos disparado en los pies. Esa es una reflexión que también tenemos que tener como ciudadanos. La sostenibilidad fiscal es muy sencilla, es decir, si nosotros en Cajamarca se nos ocurre jugar el juego de las bambas nuevamente, es decir, paralizar carreteras, decidimos paralizar la actividad minera, decidimos exigir, lo que vamos a tener es lo que está pasando en las bambas, que las compañías mineras no pueden sacar su producto, no se puede exportar, no se generan los recursos, les incrementamos los costos, se reducen las utilidades, no hay canon y nosotros tenemos una situación sensible, es decir, de 100 millones de soles que recibe el gobierno regional, la mitad es para pagar un préstamo. Si no recibimos nada, vamos a entrar en default. Es decir, que no podemos cumplir con nuestras obligaciones y ya nunca nadie más nos vuelve a creer.
Entonces, esa es la situación. ¿Y la sostenibilidad por qué pasa? Pasa porque yo tengo que ser capaz e inteligente de conseguir recursos. Si a algún gobernador no le gusta la actividad minera, tendrá que plantear de dónde va a conseguir recursos para reemplazar la actividad minera. Y si se da cuenta de que no existe otra forma que a través de la actividad minera, tendrá que plantear cuáles son las reglas de juego, cuáles son los compromisos para ayudar a que exista paz social. Si se consigue eso, tenemos que plantearnos cómo es que vamos a utilizar esos recursos de manera inteligente, ahora sí, para formar capital humano y no solamente capital físico. Cuando hablamos de carreteras, hospitales, escuelas, es capital físico. Pero ese capital físico no se activa si no existe capital humano. El capital humano son las personas. ¿Cómo se mide? Cuando la gente termina su secundaria, cuando la gente tiene una educación superior, cuando la gente se especializa, cuando la gente empieza a hacer cosas con innovación, con desarrollo. Eso es incrementar el capital humano que hace que exista desarrollo y que se supere pobreza. Con quien tenemos una relación muy directa es con la municipalidad por algunos proyectos que se están supervisando a través del sistema de vigilancia ciudadana. La municipalidad ha sido muy transparente en facilitar la información de estos proyectos y en eso le agradecemos al alcalde y a sus funcionarios porque justamente se demuestra el hecho de que somos humanos, nos podemos equivocar y en el tema de vigilancia se pueden encontrar oportunidades de mejora y se previene la corrupción. En el caso del gobierno regional no hemos tenido una conversación cercana, hemos intentado acercarnos en varias oportunidades como colegio, para cuando se formó la Agencia Regional de Desarrollo, el tema de desarrollo es inherente a la profesión del economista, nosotros oficiamos al gobierno regional para que nos consideren en la comisión, nunca nos dijeron nada y no hemos tenido ninguna oportunidad de conversar directamente, hemos oficiado también mostrando nuestra preocupación de que existen cargos de la gestión pública que deben ser ejercidos por economistas, pero que tampoco no nos han hecho caso.